Gloria a Dios, santo es el Señor. Queridos hermanos, reciban la paz del Señor Jesús. Que nuestro Dios amado les bendiga a todos ustedes. Estamos muy agradecidos con el Señor por un día más de vida que nos da. Amén. Estamos aquí, queridos hermanos, para seguir confrontando las mentiras, las herejías que se levantan en contra de la palabra de Dios. Estamos derribando los argumentos que se levantan contra las sagradas escrituras. Amén. Queridos hermanos, tenemos que terminar unos audios de la última hermana que estuvimos hablando, que escapó de esa misión, que confrontó al pastor. Hay unas cosas saltantes importantes que ella finaliza y recuerda y quiere compartirlo. Entonces vamos a finalizar con ella, ya que para el próximo relato tenemos una hermana de otro país que nos ha mandado unos audios que también tienen que ver con esta misión, con las herejías que ellos están haciendo. Amén. Estamos aquí, hermanos, por amor a la verdad, por amor a la palabra de Dios, por amor a Dios, para que no se siga engañando, para que las almas no perezcan. Ese es el fin. Nosotros no tenemos nada personal contra nadie, porque nuestra guerra no es física, es espiritual. Nosotros luchamos, los cristianos luchan contra 4 jerarquías demoníacas: principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad en las regiones celestes. Amén. Tenemos una espada, una palabra que nos alumbra, que es la palabra profética más segura, a la cual tenemos que estar atentos, porque es la que alumbra en lugar oscuro. Estamos viviendo en un mundo muy oscuro, en tiempos muy oscuros, y necesitamos usar nuestra lámpara, que es la palabra. Amén. Entonces vamos a seguir, queridos hermanos, confrontando con la palabra la mentira, el engaño. Queremos que estas personas se arrepientan, se conviertan y dejen de engañar a las personas. Escucha, queridos hermanos, lo que dice Deuteronomio 27:18. Dice la palabra del Señor: maldito el que hiciere errar al ciego en el camino. Y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino. Y dirá todo el pueblo amén. Lamentablemente hay muchos ciegos que están siendo guiados por ciegos, y ambos van a caer en el hoyo. Hay una maldición contra aquellos que hacen tropezar, hacen caer al ciego en el hoyo. Nosotros como cristianos tenemos que amar, tenemos que hablar con la verdad. El Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Hermanos, hay muchas falsas iglesias que se están levantando estos últimos tiempos, torciendo la escritura. Ellos te vienen con la palabra, pero por otro lado te meten el veneno. Por ejemplo, he escuchado una por ahí en Brasil que dice: la letra mata. Es una iglesia que dice que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Y efectivamente toman textos bíblicos, pero lo tuercen a su manera, hermanos, así como Satanás en el desierto cuando fue a tentar a Jesús. El diablo conoce la escritura. Entonces, ¿qué pasó? Esta iglesia está diciendo que no pueden leer la Biblia porque la letra mata. ¿Hasta dónde llega, queridos hermanos, la ignorancia? Cuando la palabra dice que la letra mata y el espíritu vivifica, está hablando que usted no puede leer o meditar la escritura sin el Espíritu Santo, porque si no la vas a torcer. Usted tiene que tener el Espíritu Santo y tiene que saber trazar bien la palabra. Esa palabra, hermanos, se está refiriendo más a los que se apoyan mucho en la letra. Por ejemplo, los institutos bíblicos. ¿Cuántos maestros bíblicos, cuántos seminaristas bíblicos, cuántos de ellos que estudian teología no tienen el Espíritu Santo? Ahí es donde se usa esa palabra, que la letra mata y el Espíritu vivifica. Por eso que nosotros no podemos escuchar a ningún pastor, a ningún evangelista, a ningún maestro, a ningún predicador que no tenga el Espíritu Santo, porque va a torcer la escritura, va a torcer la palabra. Tiene que ser una persona que tenga palabra, pero que tenga el Espíritu Santo, para no torcerla y para no hacer una mezcolanza de la Biblia. Entonces, hermanos, estamos viviendo tiempos decisivos, peligrosos, que el que no está orando y no está meditando en la palabra, no se está llenando del Espíritu Santo, pues lamentablemente va a ser ahorcado, pues lamentablemente va a ser degollado por el diablo. Necesitamos todos estar atentos a la palabra, a la escritura, al Espíritu Santo, a la guianza de Dios. Nada podemos hacer fuera de la palabra. Todo acto, todo proceder tiene que estar modulado por la palabra. Si la palabra no lo dice, no hay que creer.
Amén. Entonces, con esta pequeña introducción vamos a empezar, hermanos, a escuchar el audio. Y también quiero mencionarles esto, algo muy importante, lo que dijo Charles Spurgeon, porque hay muchas personas que a veces piensan que nosotros estamos aquí, que los odiamos, que no, hermanos, eso no se deje creer. Mire lo que dijo Charles Spurgeon: no soy enemigo de nadie. Y también tomamos esta palabra para nosotros, para que muchos entiendan: no soy enemigo de nadie, pero soy enemigo de toda enseñanza, pero soy enemigo de toda enseñanza que es contraria a la palabra de Dios. Amén, que eso quede claro, que somos enemigos de toda enseñanza que es contraria a la palabra de Dios. Amén. Vamos a terminar de escuchar los audios, hermanos, para terminar de comprender qué es lo que pasa en esta iglesia. Esto es para prevención de muchos hermanos y para analizar, para que nosotros tengamos en claro muchas cosas y no nos dejemos confundir. Amén. Hermana, buenos días, ¿cómo está? Sí, como ya pasó un año, ya estoy perdiendo la memoria de los detalles y algunas cosas más, ¿no? Y estaba ahí pensando, y le habría dicho esto, creo que no. Bueno, si está por uno de los audios, hermana, ya obvialo, pero sí, me llamó la atención que todas y todos confirmaban y decían con toda seguridad que la venida y el arrebatamiento de Dios va a ser a las 3 de la mañana. Y yo me quedé sorprendida, 3 de la mañana. Pero en San Mateo nos habla bien claro en los evangelios que nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos sabe la venida del Hijo del Hombre, solamente su Padre, solamente Dios sabe. Pero ellos decían con todo ser, no, porque el Espíritu Santo está revelando los misterios de Dios, eso es el Espíritu Santo. Y yo decía, y entonces 3 de la mañana yo voy a estar orando, pues todas las 3 de la mañana para yo irme. Le digo, no, el detalle es que todos los hijos reunidos en esta iglesia se va a ampliar, se va a construir más grande, y acá van a venir de todas las naciones, yo digo que de todo el mundo acá, les decía, sí, de todas las naciones aquí, y de aquí va a ser el arrebatamiento, y luego los que vamos a quedarnos aquí, vamos a ponernos a la brecha de la pelea de 144,000 hombres que dicen Apocalipsis, ¿no? Y eso somos nosotros. Esta es la iglesia escogida para 144,000 y para el arrebatamiento. Y ahí yo sabía que la Biblia en ningún momento dice que una iglesia está escogida para 144,000, ni mucho menos la venida de Dios va a ser a las 3 de la mañana. Queridos hermanos, ahí vamos a hacer una pausa para entender lo que dice la palabra del Señor. Amén. Ahí está, queridos hermanos, Mateo 24:36. Dice así la palabra del Señor: pero el día y la hora nadie sabe. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Así que nadie te engañe diciendo que tal día a tal hora. Está diciendo ahí claramente que el día y la hora nadie sabe, solamente el Padre. Así que no coma cuento. Por eso que la hermana sabía la Biblia, por eso que no se dejó engañar. Pero ¿cuántos se dejan engañar y están ahí diciendo que a las 3 de la mañana va a venir el Señor? No podemos estar inventando, queridos hermanos. Y también hablan de los 144,000, que son ellos, que todos van a venir de todos los países ahí a esa iglesia, a la Misión Católica Mundial, Casa de Oración Sanidad Divina. Y eso es mentira, hermanos, es una falacia, no podemos creer eso. Mire lo que dice la palabra del Señor. Vamos a Apocalipsis 7:4, dice así: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Qué dice? Sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Los 144,000 no se está refiriendo a la iglesia, se está refiriendo a Israel. Así que no se deje engañar de estos cuenteros que están sacando cuentos de viejas. Amén. Yo lo sabía, pero aún así yo me ensegaba, me seguía ensegando. Ay, Señor, ay, la ignorancia. Yo decía, ay, la ignorancia. Y a veces yo me atribuía a decir, bueno, ellos como no, de repente no conocen, no leen la Biblia, la ignorancia. Porque cuando yo empecé a preguntar, ellos no conocen mucho de la Biblia, no conocen, solamente ellos, todos, están fiel y estricto bajo la doctrina del satanismo, que es el pastor. Si el AR dice, lee esto, o los líderes lee esto, eso nomás lee. Si AR dice, y el líder, más que todo AR en este caso, dice, vean YouTube esto, solamente ven eso. Queridos hermanos, ahí también quiero mencionarles, el pueblo de Dios ha sido un pueblo entendido, no es un pueblo ignorante. Yo he escuchado muchos comentarios de muchas personas que hablan que en esta iglesia hay mucha ignorancia, y efectivamente son gente escasa, es gente ignorante que no tiene conocimiento de la palabra de Dios. Vamos a Salmos 53,
4. Dice así: no tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad. ¿Por qué hay gente que hace iniquidad? Porque muchas veces no tiene conocimiento. Dice que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Dios no invocan. Al Dios de los cielos no están invocando al Dios con minúscula, el Dios de este siglo, al de la mentira, al del engaño. ¿Y qué más dice la palabra en Oseas? Que por falta de conocimiento mucho pueblo pereció. Ningún ignorante, hermano, se va a salvar. El Señor te ha llamado a la sabiduría, a la inteligencia. ¿Por qué está el libro de Proverbios? ¿Por qué está Eclesiastés? Hermanos, el verdadero cristiano es entendido, es sabio, es prudente, no es ignorante. Por eso que usted tiene que llenarse del Espíritu Santo, meditar en la Escritura, pedir al Señor discernimiento. El pueblo de Dios es inteligente, no es ignorante. Amén. Y escuche lo que dice Deuteronomio 4:6. Dice: guardadlos pues y ponedlos por obras. Hablando de la palabra de Dios, hay que poner por obra la palabra de Dios, porque esta es vuestra sabiduría. La palabra, hermanos, es nuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán ciertamente: pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Cómo es el pueblo de Dios? Es un pueblo sabio y entendido. Amén, hermanos. La palabra es clara. ¿Por qué en estas sectas muchas veces hay ignorancia? Porque no ponen por obra la palabra de Dios. Por eso el Señor te dice: guardad la palabra y ponedlo por obra. Hay que guardar la palabra. Dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando tú no guardas la palabra de Dios en tu corazón, tú vas a pecar. Por eso que muchos de ellos están en pecados ocultos. Por eso que muchos de ellos están haciendo cosas indebidas, porque se mete un espíritu de error. Entonces, hermanos, queremos ser sabios, queremos ser entendidos, hay que guardar la palabra y ponerla por obra, porque la palabra, es nuestra sabiduría y nuestra inteligencia ante todos los pueblos. Así que el que quiere ser sabio y entendido tiene que guardar la palabra en su corazón y tiene que ponerla por obra. Amén. Continuamos. En aquel entonces estaba para ellos prohibido, tajantemente prohibido. Estaba prohibido ver otros youtubers que sacaban diciendo de que fariseos, saduceos, espíritu de profecía. Otros, posiblemente hay otras hermanas que hayan sacado, o de repente simplemente el ARP decía: estas no vas a ver. Pero yo decía: ¿por qué? Tú no puedes solamente adiestrarte, a direccionarte, que dice el pastor. Si el pastor dice: ve esto, y de repente está errada, vas a ver esto. No. Y por eso los demonios están metiéndose en ti, viste, los demonios de altos rangos. Así. Yo decía: ay, Señor, si es así, ¿con cuántos demonios estaría? Porque dentro de mí decía: esto está mal. Pero igual yo me cegaba, yo decía: no, Señor, yo he venido a alabarte a ti, yo he venido a alabarte. A pesar de que Dios me hacía ver una y otra cosa, pero yo seguía. Pero bueno, a margen de todo esto, ha sido propósito de Dios para conocer y para no estar encegándome en cualquier YouTube, en cualquier iglesia, en cualquier persona que habla de Dios, yo para probar el Espíritu, ¿no? Y a partir de esa fecha, hermana, ahora yo veo videos, yo veo personas, escucho, pasa de todo lo que es del Evangelio. Yo tengo que preguntar a Dios. Digo: Padre, Dios mío, perdóname, pero yo te voy a preguntar, el Espíritu Santo, ¿eres tú lo que estás moviéndote aquí? Y Dios me hace entender, ¿no? Dios me hace entender y a veces digo: esto no es de Dios, o este es de Dios, o cuando ya tengo duda empiezo a preguntar y Dios empieza a hacerme entender. Eso es, hermana, que quería comentarte por un lado. Eso es muy importante, hermanos, probar los espíritus. Yo a un pastor de Dios que de verdad ama a Dios, a un siervo de Dios que de verdad ama la sana doctrina, me dice: no escuchen a tales predicadores, no lo escucho. Pero a un falso, hermano, que a veces lo hacen por envidia, eso también hay que saber discernir, hay que saber entender. A un pastor de Dios que te dice que no escuches a los liberales, pues no escuches a los liberales. Yo no escucho liberales, no me contamino, hermano, me da asco escuchar contenido de liberales, de mundanos, de verdad me causa repugnancia. Y todo buen cristiano tiene que abstenerse de escuchar gente ignorante, gente mundana, gente carnal.
El cristiano verdadero no está escuchando a Cash Luna, a Benny Hinn, a Guillermo Maldonado, a Moisés Vela, a Estefany Santana, a Julio César, a Michael Capiadosa, a Harrigan. Toda esa gente, hermanos, está mundana. Esa gente está con levadura. Miguel Sánchez, Gruñón y toda esa gente de esa línea mundana, Yesenia Ten, usted no tiene por qué escuchar porque se va a contaminar. Amén. Espiritual que ellos creen. Pero por otro lado, de lo que yo salí enmascarando, tildando del diablo, tildando de hijo de Satanás a este pastor, Dios me hizo entender de que el pastor es satanismo, practica el ocultismo, practica el satanismo, practica a partir de las 12, él y se levanta, practica el satanismo, un espiritista de alto rango. Pero los que están ahí, las ovejas, las profetizas, los que profetizan mañana, tarde y noche, hasta profetizan cómo vestir, cómo comer, qué cosa comer, que hasta profetizan de todo. Ellos no saben, no conocen bien la palabra de Dios, por tanto están encarcelados, pero sí los posibles líderes conocen, pero sí el obispo y el pastor satanista sí conocen a quien adora, hermano, sí lo conocen, tácitamente lo conocen, a quien adora y a dónde están metiendo todo eso. Y todas las hermanas que profetizan, supuestas hermanas, son instrumentos de Satanás, son instrumentos que ellos han abierto su corazón para que se posicione el diablo en su corazón, son instrumentos de Satanás. Y todo esto, hermana, yo estuve mal, como le dije, estuve un poco en duda, en tela de juicio, todo decía por qué, Señor, o todo era por qué, y al final empecé a decir, ¿para qué, Señor? Ya está bien, ¿por qué he ido? Pues ¿por qué? Por un poco de ahora, ¿para qué? Dígame por qué, ¿para qué? Ya Dios me hizo entender. Entonces, ya Dios me hizo entender de que esa iglesia, a nivel espiritual, ya es el sello de 666. Imagínate, yo no entendí, porque empecé a leer el Apocalipsis, empecé a leer, Eso es así, queridos hermanos, porque Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Si tú no estás con Dios, tú estás con el diablo, no hay términos medios. Amén. Y quedó, ¿no? Entonces ahí yo empecé a preguntar, ¿por qué, Señor? Ya está bien, me has dicho que es espíritu de impostor. ¿Qué características tiene? Empecé a indagar, a preguntar. Entonces el espíritu de impostor es el sello del Satanás. Esa iglesia está con el sello de Satanás y a nivel espiritual ya están moviendo. Solamente falta revelarse en público y decir, nosotros adoramos a Satanás. Sí, las iglesias que yo desde mi niñez, desde mi infancia, he crecido, yo voy a ellos, a pesar de que los pastores dicen, no, como escuchado, dicen, no, tú no puedes ir de acá, allá, ay, no sé qué. Sí, pero yo sí voy porque es mi iglesia de infancia. Yo voy allá, acá y eso sí. No es que yo voy, ahora yo no voy saltando. También años anteriores sí, yo he ido hasta Trujillo buscando el Espíritu Santo, sí, gracias a Dios, ahí también me llené porque era de Dios. Entonces, ahí una abuelita, ya de 80 y tantos años, una abuelita sierva de Dios, habló en lenguas y me dijo, tu mujer, dice Dios, que te vas a limpiar de lo que te has contaminado, del sello de 666. Yo dije, Señor, a mí me estás hablando. En ese momento dije, Señor, a mí me estás hablando, porque esa es la palabra que tú me diste, esa es la palabra que yo sentí, el espíritu impostor, es el reemplazo del sello de 666, es el mismo. Cuando Dios me dijo, límpiate, porque tú te has contaminado con el sello de 666, límpiate, saca toda la basura, me dijo, porque yo seguía teniendo dudas, hermana, yo seguía, a pesar que yo leía la palabra, pero yo decía, ¿por qué? ¿Y por qué? Para mí ha sido difícil sanarme. Si yo no hubiera pedido a Dios el control de mis pensamientos, de mi sentir, y de repente yo no hubiera tenido los conocimientos seculares de cómo despojarse de los pensamientos negativos, de cómo hacer el desenfoque de pensamientos obsesivos, hermana, pues yo me hubiera vuelto loca. Yo me hubiera vuelto loca, así te digo, porque ahí el espíritu impostor tiene una opresión y de frente ataca la mente. Hermanos, es verdad. Hay un espíritu de locura que está rondando en esa iglesia. Por eso les digo, no vayan. Y más, cuánta gente está bajo espiritualmente y está frecuentando esta iglesia. Tenga cuidado porque usted puede terminar con un espíritu de locura. Donde no está Dios se mueven muchos demonios. Tenga cuidado. Amén. De frente ataca el sexo. De frente habla de la sexualidad y habla de la mente, ¿no? Entonces, gracias a Dios, yo agradezco mucho a Dios de que poco a poco me sacó, poco a poco me ha limpiado y me sigue limpiando, ¿no? A veces digo, Señor, esto está viendo, pero me recuerdo de esas cosas, Señor, límpiame. Y ahora ya los recuerdos ya son sin ningún pesar. De decir, más antes yo me recordaba años anteriores, el año pasado, me recordaba, ¿pero por qué, Señor? Yo decía, ¿pero por qué permitiste, Señor? Más que yo, hermana, estaba ya con todos los pensamientos, yo estaba abrumada, yo ya estaba volando en pensar. Pero gracias a Dios empezó a tener el control y ahora ya estoy bastante mejor y ahora digo, no, si Dios me permite, Dios y su misericordia me permite ir allá, yo iría a decir sus verdades, ¿no? Ya sabiendo, conociendo. Pero en fin, en resumen, esa iglesia es el sello de 666. ¿Que de repente hay más? Sí hay más. Pero yo me hizo sentir y me habló a través de profecía de una anciana, me dijo, límpiate de la contaminación del sello 666.
Así me dijo. Y gracias a Dios, en el espíritu inmundo ingresó en mi corazón, porque Dios me cubrió con su Espíritu Santo. Y hermana, después que yo salí, después que ya Dios me dijo, tienes que irte de acá, el Espíritu Santo me dijo, tienes que irte de acá, y me vine con avión hasta Lima. Y en la noche fue una pelea, una trifulca en mi vida, no podía dormir, y sucesivamente ya a las 4 o 5 de la tarde más o menos, todavía no lo había dejado de ver el YouTube. Seguía siguiendo sus Facebook de esa iglesia. Entonces yo vi el día siguiente, ya era tarde, más o menos 6, 7 de la noche, veo una publicación que todos los que estaban ayunando, y todos se habían sometido al ayuno, y habían ido supuesta a predicar, pero no era predicar, Dios me hizo entender, y habían subido a un puente y estaban adorando. Ahí YouTube, busca la hermana, empezaron a adorar y estaban adorando cuando el sol estaba ocultándose. Yo dije, Señor, yo lo sé por qué. No es la primera vez que esta congregación adora cuando el sol está ocultándose o cuando el sol está creciente. ¿Por qué, Señor? ¿Pero por qué? Empecé a decir, Señor, pero hágame entender por qué. Y ahí Lisbeth profetizaba y le decía al pastor, decía, hijito mío, porque su palabra es así, hijito mío, yo te amo mucho, gracias a ti están acá las siervas, gracias a tus lágrimas, a tu rodilla, lo tengo acá, a estos parásitos, si no ya los hubiera botado como cualquier basura, pero tú oras por ellos, así que gracias al están todos, si no, lo botaría, por eso todos idolatran a él. Entonces en aquella profecía del día siguiente, estaban adorando o ocultando el sol, decía. Ese es otro punto también, que hay, hermanos, ahí un espíritu de idolatría al señor Arlozano. Tengan mucho cuidado con eso, porque la palabra dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cuidado con exaltar mucho al hombre, que eso se presta para muchas cosas, ¿ok? Decía, hijito mío, yo te perdono, he escuchado tu arrepentimiento. Yo te perdono porque tú eres conforme a mi agrado, conforme a mi corazón. Yo te perdono, pero no lo vuelvas a hacer, no lo vuelvas a hacer. Y con palabras tan suaves decía, sí, papito, sí, Dios mío, gracias, no lo voy a volver a hacer. Así decía. Entonces yo decía, pero qué cosa, a Dios le decía, pero qué cosa ha hecho para que Él se arrepienta. Si ayer hemos estado todo bien, qué cosa, Señor, dígame. Yo me preguntaría, pero Señor, dígame, ¿qué ha hecho? Dígame, ¿por qué están adorando cuando el sol está ocultando? En otros videos anteriores he visto cuando el sol está ocultándose en la playa, o cuando arriba en el monte que están, o cuando está metiendo el sol. ¿Por qué? Pero Señor, acá hay algo que está encerrado. Y ahí Dios me hizo entender, me hizo recordar, cuando yo leí todo lo que es Nimrod, leí todo lo que es la idolatría en Babilonia, cómo fue la hija de Saúl hace conjuro al dios de Ishtar, al dios de fertilidad y otros dioses, ¿no? Ahí Dios me hizo entender de que había perdido su poder, había menguado su poder el pastor. ¿Y por qué había menguado su poder? Porque yo lo toqué. Santo Dios, Dios me hizo entender esto, que yo lo toqué con mi mano, yo lo toqué en la cabeza y le dije, tú no adoras a Dios de luz, tú adoras a Dios de tiniebla. Para decir eso, hermana, yo le pregunté, ¿no? Me senté al frente y le dije, ¿a quién Dios adoras? Al Dios Todopoderoso, hermana. Me dijo, ¿a cuál de los dioses adoras? Le dije. Y me dijo, al Dios Todopoderoso. Me seguía diciendo, ¿al Dios de luz o al Dios de tiniebla adoras tú? Le dije, ahí. Y cuando le dije eso, me respondió con su voz tan suaves, me dijo, tan suaves y bajito, me dijo, al Dios de luz, me dijo. Y cuando me dijo eso, hermana, me hirvió la sangre, me hirvió, así te digo, hermana, me hirvió la sangre, y me levanté y dije, ¿cómo no adoras a Dios de luz? Tú adoras a Dios de tinieblas, Satanás, tú eres hijo de Satanás. Así lo cogí, hermana. En ese momento, no lo sé, carnalmente no lo hubiera hecho. Carnalmente yo decía, Señor, no quiero ser grosera, no quiero decir que hijo del diablo, tú eres Satanás, no quiero, Señor, cierra mi mente, cierra mi boca, quiero salir con cordura de acá, quiero salir con educación, a margen de todo, hermana. Dios mío, ellos me andan con cobijo, Señor, no quiero ser malcriada, sácame como vine, así quiero salir educadamente, pero no salí educadamente, salí diciendo hijo del diablo, salí mencionando que él adora a Satanás. Y ahí agarré su cabeza y le dije, en el nombre de Jesús, tú no adoras al hijo, a Dios el Dios de luz, tú adoras a Dios de tiniebla, hijo de Satanás, le dije. Cuando dije, él me sacó la mano y no me respondió nada. Si me hubiera respondido algo, hermanas, no hubiera sido, por parte digo, Señor, hubieras querido que me respondiera yo para actuar, no sé, lo que tú querías, pues, porque yo esperaba en ese momento que me respondiera y abrirme boca y tragármelo. Esa fue mi sensación, tragármelo, hermana, con pastilla, tragármelo. Tuve esa sensación de tragármelo a él, comérmelo a él. Y estaba yo ardiendo en llamas. Entonces, en esa profecía, él decía, sí, papá, sí, Dios, ya no lo voy a volver a hacer, perdóname, gracias por perdonarme, gracias por escucharme. Y yo decía, ¿por qué, Señor? Entonces ahí Dios me dijo que él perdió su poder, que él perdió
a una hija de Dios, perdió. Y nadie la toca en la cabeza, nadie. Entonces yo lo toqué, yo no lo toqué pues porque yo quise, sino a través de mí el Espíritu Santo lo tocó y perdió su poder. Por tal razón, él toda la noche tenía que pedir perdón y por eso el Satanás a través de él se estaba regocijando, sí, te perdono, porque él perdió su poder. ¿Y por qué también estaban adorando cuando estaba ocultando el sol? Porque él estaba pidiendo que lo restaura de poder. Él estaba pidiendo, porque el sol significa Dios. El sol significa Dios. Acuérdate, hermana, cuando en el colegio nos decían que ¿quién era papá de mamá Oclio? El agua Titicaca. ¿Quién era su papá? El sol Inti. Más antes, a partir de toda la historia, historialmente, geográficamente, el Perú está en idolatría y el mayor idolatría es el sol, que el catolicismo lo practica porque ahí está, la hostia tiene redondo, es redondo y... Es verdad, hermanos, en el Perú hay una idolatría al sol, el Inti Raymi, incluso nuestra moneda se llama el sol. Hay una adoración al sol en el Perú. Y también sepan que el sol es Baal. Entonces todo concuerda, incluso la Iglesia Católica adora al sol. Si ustedes ven, por ejemplo, las imágenes que hay en la Iglesia Católica, por ejemplo, la hostia, todas esas cosas, hay una forma de sol. Entonces eso también hay que tener claro, amén. Hay una adoración a Baal que es Satanás, amén. Parece al sol. El vaso es redondo, parece al sol. Entonces idolatran al yo sol. Ocultamente están idolatrando al catolicismo al yo sol. Y entonces ahí les hice entender de que estaban pidiendo perdón, el pastor más que todo, pidiendo el perdón al yo sol y para que le aumente el poder. Cada vez que pide o él se debilita, pide poder cuando el sol está ocultando o cuando el sol está creciendo. Ahí pide el poder, porque es el espíritu de idolatría hacia el sol. Eso Dios me hizo entender, hermana, porque yo decía, pero ¿por qué? Llegué en dos conclusiones por a través de Dios, porque yo en ese momento, yo me imaginaba cosas, de repente yo decía, están invocando a mí, y al final me dijo Dios, tú estás protegido a margen que has estado en medio de los escombros, en medio de estiércol, yo te he protegido, me dijo Dios, al final, eso es el problema. Sácale el resumen y expongo a la hermana, porque es bastante fuerte, aunque de repente para otros hermanos van a decir, ay, no, pero eso es falso, no, pero podemos adorar a Dios o cuando está ocultándose, cuando está creciendo, o lo que fuese, ¿no? Pero no, ellos adoran al Dios sol. A mi hermana. Hermanos, hay muchas cosas ocultas que se mueve en la Iglesia Católica y por eso les digo también que esta es una misión católica. Hay muchas cosas que están ligadas entre ellos. Por eso que yo no descarto esa hipótesis de la hermana que habla que ellos adoran al sol, que es Baal, que es Satanás. Amén. Eso concuerda mucho. ¿Ok? Hermanos, también para terminar con la Iglesia Misión Católica Mundial, Casa de Oración Sanidad Divina de Pucallpa, del pastor Ar, quiero mostrarles un video espeluznante, hermano. Dice que de una profeta, pero sale como endemoniada, con los ojos volteados. Es lamentable cómo los demonios están en esta iglesia. Por eso la hermana dice que es satanismo y efectivamente, hermanos, más parece satanismo que otra cosa. Ellos agarran ciertas cositas de la Biblia para querer confundir, pero en realidad quien está operando en esa iglesia es Satanás. Vean este video. Soy yo, el soberano, el rey de reyes, el señor de señores. Oh, santo era la valla. Hay poder en la sangre de Jesús. Oh, santo, oh, santo, oh, santo, oh, santo. Gracias. La sangre de Cristo tiene poder, queridos hermanos. Hay que tener mucho cuidado. Qué terrible, hermanos. Es espeluznante. Nunca el Espíritu Santo se va a manifestar de esa manera, hermano, volteándote los ojos con una cara de endemoniada. El Espíritu Santo nunca se va a manifestar así. Hay que tener cuidado. Amén. Bien, queridos hermanos, hasta aquí llegamos con el testimonio de esta hermana. En el próximo relato vamos a hablar de una hermana de un país de América del Sur que nos ha mandado información también. Nosotros necesitamos desenmascarar al diablo, necesitamos que los ciegos abran los ojos y que sean libertados los que han sido cautivados por el enemigo y por estas sectas. Amén. Hay que velar, hay que tener mucho cuidado.
Hay que ser sabios y entendidos para no dejarnos engañar. Bien, queridos hermanos, entonces hasta aquí llegamos. A todos los que no se han suscrito, les invito a suscribirse, a dejar su like y compartan, hermanos. Gracias a Dios, muchos hermanos están despertando. Yo agradezco a todos los que comparten, a todos los que están atentos, hermanos, porque estamos viviendo un tiempo muy oscuro. Gracias a todos aquellos que apoyan la verdad. Que el Señor les bendiga, hermanos, porque son de mi linaje. Todos los que hablan con la verdad, que hablan bíblicamente, entonces verdaderamente ellos son nuestros hermanos. Amén. Como a Jesús le dijeron: tu mamá, tus hermanos están afuera, pero él dijo: ¿quiénes son mis hermanos? ¿Quién es mi madre? Mis hermanos son los que oyen la palabra y la obedecen. O sea, los que hacen la voluntad de Dios, ellos son nuestros hermanos. Entonces, hermanos, sigamos peleando la buena batalla. Sigamos firmes adelante, sigamos firmes en la verdad, que nadie nos mueva de nuestro modo de pensar. Cristo viene, el fin se acerca. Hay que llenar nuestra lámpara de aceite, rescatar almas del fuego eterno para estar listos para vivir con el Señor. Santidad a Jehová. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. La paz del Señor Jesús sea con todos ustedes. Amén. Gloria a Dios.